Gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de el régimen de simplificación para personas físicas. El régimen simplificado de confianza para personas físicas. ¿Cuándo, cuánto y cómo se retiene? Espero sea de su agrado. Hola amigas y amigos, muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a subir un nuevo videíto que se llama El reciclo de las personas físicas. ¿Cuándo, cuánto y cómo se retiene? Ojalá podamos contar con su like y por supuesto la invitación como siempre a suscribirse y nos pidan sus temas que quieran que abordemos de manera específica. Planteamientos que abordaremos en esta sesión. ¿En qué casos procede la retención a personas físicas del reciclo? Si el comprobante fiscal emitido por la persona física no contiene la retención, ¿será deducible para la persona moral? En aquellos casos donde ya se emitió el comprobante fiscal de un régimen distinto al reciclo por error, ¿tendrá corrección? Estas y otras interrogantes, amigos, estaremos abordando en esta sesión de hoy. Como ustedes saben, amigos, el régimen simplificado de confianza de las personas físicas es un régimen que entró en vigor en este año. Y una de las disposiciones previstas precisamente en el artículo 113J de la Ley del Impuesto sobre la Renta es en el sentido de la retención y está enfocada que cuando una persona física del régimen de reciclo celebre transacciones con personas morales, las cuales obviamente como resultado de estas contraprestaciones efectúen pagos, se deberá retener el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25 sobre el monto total de los pagos, sin considerar, desde luego, el importe de IVA. En este sentido, la persona moral que efectúe la retención deberá proporcionar a los contribuyentes del reciclo el comprobante fiscal en el que conste dicha retención. Entonces, si yo soy reciclo y le presto servicios a una Aurrera SADCB, a un Walmart SADCB, entonces cuando ellos me hagan el pago tendrán que retenerme un 1.25% sobre el monto que me van a pagar. En este sentido, esta empresa tendrá que emitir un CFDI de pagos y retenciones. Bueno, y entonces, ¿cuándo va a haber la retención? Cuando una persona física del reciclo lleve a cabo actividades con personas morales como pueden ser actividades empresariales, actividades profesionales o bien que otorguen el uso o goce temporal de bienes. Recuerden amigos que si alguien de las personas físicas se dedica al régimen de agricultura, ganadería, pesca o silvicultura, también tendrá que tributar en el reciclo y también será sujeto de retenciones, no obstante que hasta 900,000 pesos, recordemos que están exentos de ISR. Esto, si no excede los 900,000 en el año, definitivamente le traerá como consecuencia un saldo a favor que tendrá que pedir en devolución o compensar posteriormente. Pero vamos a precisar qué se debe entender como persona moral. De acuerdo al artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
se entiende que son, entre otras, personas morales, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen actividades empresariales de manera preponderante, las instituciones de crédito, recordemos los bancos, las afianzadoras, las sociedades y asociaciones civiles, como sociedades aquellas que se organizan para llevar a cabo una actividad profesional en donde varios individuos se unen para llevar a cabo un objeto común, asociaciones civiles, desde luego aquellas donatarias, aquellas que tienen como finalidad pues fomentar alguna actividad, algún deporte, también la asociación en participación para efectos de ley del impuesto sobre la renta se va a considerar como persona moral cuando a través de ella se realicen actividades empresariales en nuestro país. Como ustedes pueden darse cuenta, amigos y amigas, el artículo séptimo dice que se entienden comprendidas entre otras. ¿A qué se refiere cuando dice entre otras? Bueno, que hay otras figuras que no están señaladas en esta definición y las podremos encontrar en leyes que se aplican de manera supletoria. Supletoriamente, la ley del impuesto sobre la renta va a tener aplicabilidad el Código Fiscal de la Federación. Y también en materia fiscal señala el propio Código Fiscal de la Federación, tiene plena aplicabilidad el Código Civil Federal. Entonces, investigando un poquito en el Código Civil Federal, encontramos en el artículo 25 algunas definiciones de lo que es una persona moral. Y para la ley civil señala que la nación, los estados y municipios, además de corporaciones de carácter público reconocidas por ley, sociedades civiles o mercantiles, como ya las platicamos hace un momento. Además, incluye aquí sindicatos, confederaciones, asociaciones profesionales, sociedades cooperativas y mutualistas, asociaciones distintas a las enumeradas que se propongan a fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin, obviamente lícito, y que no fueran desconocidas por la ley. Aquí en esta parte podemos encontrar aquellas asociaciones religiosas que también son personas morales, y si llevo a cabo operaciones con una institución de este tipo, de una institución religiosa, pues tendrá que llevarme a cabo la retención si yo tributo en el reciclo. Y por último, las personas morales extranjeras de naturaleza privada también se prevén en el Código Civil Federal como personas morales. Para cuestiones fiscales, solamente cuando tengan base fija en el país podrán llevar a cabo las retenciones siempre que estas operaciones sean atribuibles a esa base fija, a los ingresos que perciban por esa base fija. Bueno, ¿y cuánto se debe retener? Me pregunto yo. Ya habíamos señalado que es el 1.25 sobre el monto de los pagos efectuados. Aquí ponemos un pequeño ejemplo donde Juan Pérez, que se dedica a la venta de material para construcción, se inscribe en el RECICO, régimen simplificado de confianza de las personas físicas, y en el mes tuvo una enajenación con Contafisc SADCB por 200,000 pesos. Entonces, la forma en que vamos a determinar el monto de la retención es de acuerdo a la tablita. Vamos a multiplicar el precio de venta, que son los 200,000, por 1.25%, nos da un total de 2,500. En este sentido, amigos y amigas, el precio de venta van a ser 200,000 pesos, incluyendo el IVA por 32,000 y descontando la retención de 2,500, se tendrá que pagar a esta persona un total de 229,500, que no es más que la suma de A más B menos C. Así tendría que emitirnos el CFDI la persona física. Vamos a hacer un pequeño comparativo de quienes migraron a la figura del reciclo y que estaban en otro esquema tributario el año anterior. Por ejemplo, quien estaba en actividad empresarial jamás le retenían. Sin embargo, ahora si migró al reciclo, deben retener el 1.25 cuando le pague la persona moral. En actividad profesional y arrendamiento, recordemos que había una retención del 10% cuando se prestaban los servicios a una persona moral. Actualmente disminuyen y quedan en 1.25 en ambos casos, cuando quien efectúe el pago sea una persona moral.
¿Y en qué momento se debe retener? Bueno, cuando se haga efectivo el pago de la contraprestación. ¿Y cómo se documenta? La persona moral proporcionará a los contribuyentes el comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido, es decir, la persona moral tendrá que entregarme un CFDI o un comprobante fiscal con el monto que me haya retenido como persona física en el reciclo. ¿Y qué pasa con esa retención? Bueno, yo como persona física en el reciclo podré disminuir, es decir, acreditar esa cantidad que me retuvo la persona moral del monto que en su caso me resulte a cargo del mes de que se trate. La regla 3.13.14 prevé una facilidad para las personas morales, quienes podrán optar por no proporcionar el CFDI de retenciones y pagos, siempre que la persona física que tribute conforme a lo dispuesto en el reciclo les expida el CFDI que cumpla con requisitos. Es decir, cuando la persona física les entregue el CFDI en donde venga el importe, el IVA, la retención de ISR y el total, entonces cumplirá con requisitos. Obviamente, si también trae retenciones de IVA, pues deben venir desglosadas. En este sentido, en términos de lo que prevé la ley, la regla 3.1314 les da la opción para que no emita la persona moral el CFDI de retenciones. Por último, amigas y amigos, dos aspectos que se están dando en la actualidad son el de que el contribuyente de reciclo nos emite el CFDI sin la retención en comento. Aquí no vemos mayor problema, toda vez que es la persona moral quien tiene que emitir el CFDI de pagos y retenciones. Entonces, aun cuando el CFDI que nos emite el reciclo no venga con esta retención desglosada, la persona moral puede emitirle el CFDI de retenciones y pagos y con esto documentar apropiadamente la transacción. Pero ¿qué pasa en aquellos casos cuando el reciclo por accidente o por descuido estaba inscrito en RIF y emitió comprobantes en RIF sin darse cuenta que ya el SAT lo había migrado al reciclo en los primeros meses de este año? Bueno, indudablemente tendrá que cancelar aquellos FDIs con régimen de incorporación fiscal y emitirlos nuevamente con el régimen del reciclo. Será muy conveniente que esta reposición de CFDI se hagan como CFDIs relacionados para que los efectos fiscales de los comprobantes fiscales surtan plenos efectos en los meses que se emitieron inicialmente. Asimismo, por concepto de la retención, al igual que comentamos hace unos momentos, puede emitir la persona moral el CFDI de retenciones y pagos y poner al reciclo como deudor. El reciclo tiene que reintegrarle estas cantidades a la persona moral para que pueda darle plenos efectos a la retención. Obviamente la persona moral habrá que hacer los enteros correspondientes. Bueno, por esta sesión es todo. Esperamos haya sido de utilidad esta charla y seguimos en espera de sus likes, sus suscripciones y desde luego la sugerencia de temas que quieran que abordemos. Hasta luego.